los 4 hermanos y mi papá, los 5 hermanos, que son pues los 5 que tuvieron mis abuelos, ¿no? Entonces están ellos muy contentos por allá, visitando la casa donde vivieron, visitando los amigos que tenían hace 50 años. Y pues como dice el viejo y conocido refrán, a falta de pan, tortillas. Claro. Muy bien, pues vamos a orar y a poner en las manos del Señor este momento de estudio. Amén. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta noche por la bendición que nos das de estar aquí y de poder escudriñar tu palabra. No solo queremos leerla, sino queremos estudiarla, queremos profundizar. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Creemos que tú nos puedes revelar las cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Háblanos tú, Señor. Enséñanos tú, guíanos a toda verdad. No queremos salir confundidos en esta noche. Es un tema difícil. Muévete como tú quieras, Señor, con toda libertad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, primera a los Corintios capítulo 14. Yo no creo que pueda hacerlo de otra manera, pero tengo que leer todo el capítulo, porque todo el capítulo es un solo tema. Entonces, si está la Reina Valera 60 sería mejor, si no, pongan la que esté y vamos a tratar de leerla. Si sienten que hay mucha diferencia con la versión que ustedes tienen, mejor escuchen, pero si quieren ir comparando y pueden entenderle, compárenla, porque este tema es muy importante. Dice así la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entendería lo que dicen? Porque hablarían al aire. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que estás diciendo.
pero tú, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia, fíjense cómo lo dice aquí, en la iglesia, no dice con la iglesia ni en la congregación ni nada. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. A ver, repite conmigo. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. O si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. A ver, di conmigo, Dios no es Dios de confusión. Una vez más, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Podemos repetir el último versículo juntos? Empero hágase todo decentemente y con orden. ¿Te das cuenta que hay pautas? Hay principios importantísimos que el apóstol está recalcando, que todo se debe hacer para edificación y todo se debe hacer decentemente y en orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Bien, este capítulo es un capítulo difícil de entender para muchos o difícil de aceptar para otros, porque está hablando de un don, de los 9 dones que ya vimos en el capítulo 12, que es el don de lenguas, y también está hablando del don de profecía. Entonces, estos dones no, vamos a decir que tienen ciertas similitudes, pero a la vez tienen muchas diferencias. ¿Cuáles serían las similitudes del don de profecía y el don de lenguas? Que los dos provienen del Espíritu Santo, que son dones, son regalos que solamente los puede tener aquel que ha creído en Jesucristo y que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué otra similitud tienen estos dones? El de profecía y el don de lenguas.
se utilizan para edificar, muy bien, los dos se utilizan para edificar y los dos utilizan este miembro que es la boca, o sea que los dos se hablan, el de profecía y el de lenguas. Eso es obvio, pero ¿cuáles serían las diferencias, las grandes diferencias entre uno y en otro? Si ustedes pusieron atención a todo el texto, el apóstol Pablo marca muy claramente las diferencias. ¿Quién me las dice? Muy bien, hermana Anita, ¿lo podría repetir? Puesta de pie y con el micrófono. Discúlpeme que la exhibamos así, pero si no van a poner un letrero ahí. Muy bien. El don de lenguas es para edificación de uno mismo y el don de profecía edifica toda la iglesia. Pero hay una vertiente del don de lenguas. ¿Es posible que el don de lenguas sea para edificación de toda la iglesia? A ver, ¿cuántos dicen que sí? Pues sí, porque no es mayoría de votos, ni es mayoría de vatos. Sí, el don de lenguas tiene una posibilidad de edificar a la iglesia. ¿Cuál sería esta posibilidad, Liz? Por favor. Ahí está. Si leyeron o si entendieron lo que leímos, dice el apóstol Pablo que si alguien va a hablar en lenguas, necesita haber una interpretación, no una traducción, sino una interpretación que es muy diferente. La traducción básicamente se define como copiar las palabras en un nuevo idioma, literal, o lo más literal posible, pero la interpretación no es copiar literalmente las palabras, sino la esencia de un mensaje. ¿Están de acuerdo en esa diferencia? Que por cierto, así es como las Biblias se escriben. No todas las Biblias se traducen literalmente del griego o del hebreo o del arameo, sino la mayoría de las veces se traduce lo más literal posible, pero también se interpreta. Ahora hay una Biblia con la cual deben tener cuidado, que es muy bonita versión, pero que es más eh, interpretación que traducción. Esa es la TLA, que es la traducción lenguaje actual. Es muy bonita Biblia, pero es una Biblia más interpretada que traducida. ¿Ok? Entonces debe haber un equilibrio en eso, porque a veces no dice como debe de decir, sino como quisieron que dijera. Pero regresando al tema de las lenguas, y es aquí donde el pastor quizá no había podido profundizar, y le doy gracias a Dios porque a mí me gusta mucho, mucho este tema. Quisiera profundizar. El don de lenguas es un don diferente a hablar otros idiomas. Entendámoslo. A pesar de que en el capítulo 2 de Hechos se menciona que cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego y bautizó a los que estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar otras lenguas, ahí se menciona claramente que muchas personas que venían de otros lugares entendieron lo que estaban diciendo porque estaban glorificando a Dios en otros idiomas, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo aclara que este tipo de lenguas es muy diferente a un idioma. Es verdad que Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede llenar a alguien de su Espíritu y puede esa persona hablar un idioma que nunca había estudiado o aprendido. Se han dado casos de personas que empiezan a levantar su voz como orando o alabando a Dios sin saber exactamente lo que están diciendo. Fíjense, sin saber exactamente lo que están diciendo. Y resulta ser un idioma hablado en alguna parte del mundo. De tal forma que si yo ahorita, por ejemplo, empezara a hablar en lenguas
y alguien que sabe inglés, por ejemplo, pudiera decir, eso que está hablando el hermano es inglés, y yo podría decirles, no, pues yo ni sabía, o francés, menos, ¿no? Ahí sí no le hago, pero más que el oui, comment allez-vous, y ça va bien, très bien, pero en realidad no sé hablar francés. Pero imagínense que empiezo a alabar a Dios en francés y una hermana que sabe hablar francés me dice, eso que dijiste significa gloria a Dios, aleluya, el Señor es bueno. Y yo ni sabía qué estaba diciendo. Eso es posible, pero no se está refiriendo a ese tipo de lenguas. Porque si ustedes leyeron, el apóstol Pablo dijo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero él no entiende lo que está diciendo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Si me ayudan a buscar rápido el pasaje para no distraerme, el versículo, que la persona que habla en lenguas no entiende lo que está diciendo. ¿Ah? Y los que lo escuchan, menos. En el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. El 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Esa frase, si te gusta subrayar tu Biblia, es de subrayarse. Nadie le entiende. Dilo conmigo, nadie le entiende. Nadie le entiende, ni él mismo se entiende. Y es aquí donde podríamos entrar en una controversia. Entonces, ¿cómo sabe que está hablando en lenguas? ¿Qué creen, hermanos? Que las lenguas son muy características. El hablar en lenguas es tan bonito porque no importa de qué país seas ni qué idioma es el que hables, cuando hablas en lenguas, todos saben que estás hablando en lenguas, o bueno, los cristianos podemos identificar. Yo no sé si ustedes han escuchado al hermano Denis Morissette, que habla francés, hablar en lenguas. Yo cuando habla francés no entiendo nada, más que cuando le traducen, pero de repente empieza a hablar en lenguas, no lo hace comúnmente, sino más bien cuando ora por nosotros. Y se oye diferente al francés, muy diferente al francés. Talis Roberto es un cantante cristiano que me gusta mucho. Talis Roberto es brasileño, él habla portugués, pero cuando él habla en lenguas se oye muy diferente al portugués. Y así los hermanos gringos que hablan en lenguas se oye muy diferente al inglés, y otros hermanos orientales que he conocido y hablan en lenguas y digo, eso es lenguas, eso no es chino, no es japonés, no es hindú, es lenguas angelicales. También lo dice el capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo 13 de Primera a los Corintios. Si yo hablase en lenguas humanas o angelicales. Está hablando de un tipo de lenguas. Pero entonces entendamos que el hablar en lenguas, número uno, es solo algo que Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo para los que somos hijos de Dios. ¿Ok? Número dos, que las lenguas no las entendemos los que hablamos en lenguas. Ese es el dato raro para los que vienen por primera vez o que nunca habían escuchado esto de las lenguas. Las lenguas no las entendemos los que las hablamos. Y número tres, que las lenguas es un lenguaje muy distinto a un idioma universal. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si hasta aquí de lo que hemos comentado hay alguna pregunta, porque esto es un estudio o algún comentario. Ok, vamos adelante. Ahora bien, dice aquí, el apóstol Pablo dice, quisiera que todos hablasen en lenguas. ¿Y qué creen? Yo me uno al deseo del apóstol Pablo. Yo también quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. De verdad. ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia entonces si yo no entiendo lo que estoy diciendo y los demás no entienden lo que yo les estoy diciendo o lo que estoy diciendo en lenguas? ¿De qué sirve hablar en lenguas? A ver, nos edifica.
que quiere decir básicamente que nos bendice, nos construye, nos hace bien hablar en lenguas. Pero en concreto, ¿para qué sirve hablar en lenguas? Si ni yo las entiendo ni ustedes las entienden. Porque hay alguien que sí las entiende. Ese es Dios. A ver, di conmigo, las lenguas solo las entiende Dios. No es para que las entendamos los seres humanos. No dice eso la palabra. Aquí está diciendo, versículo 13. Acompáñame, hermano. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida a Dios poder interpretarla. Ese es otro punto. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y el verso 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, que nosotros, Dios quiere que nosotros oremos de dos maneras. Uno, en español, entendiendo lo que estamos diciendo, pero la otra manera es en lenguas. Y hay un pasaje que yo quisiera tomar como una referencia, está en Romanos capítulo 8. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, porque esto les va a dar mucha luz. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, vamos al 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aunque aquí esta traducción no nos dice que son las lenguas, pero son gemidos indecibles. Y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo les voy a ser bien sincero, aquí yo creo que se está refiriendo a las lenguas. Esta es mi interpretación de este pasaje bíblico. Claro, hay algunos hermanos cesacionistas que ya hemos mencionado que dicen, no se está, ¿dónde dice lenguas? ¿Dónde está diciendo que son las lenguas? Pero yo creo que cuando dice el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, está refiriéndose que el Espíritu que Dios tiene, que Dios puso en nosotros, es el que nos lleva a hablar con nuestra boca a Dios y que Dios es el que entiende. El hermano Abraham quería decir algo. Usted diga y ahorita le decía, aquí todo el mundo sabe dónde dice eso. Ajá. Sí, es en Hechos capítulo 10. Podemos ver el pasaje, podemos ver porque todo esto tiene que ver. Entonces, los gemidos Perdón. indecibles pudieran ser. Hay otro lugar donde también Felipe está predicando y dice, escuchan los apóstoles que mucha gente se convirtió y entonces van y se han escuchado del bautizo, dicen que no, entonces llegan ellos para que ellos pudieran ser bautizados. Ajá. Y habla ahí de las lenguas, si no mal recuerdo. Sí, vayamos a esos pasajes, vale la pena que los veamos. Hechos capítulo 10, solo son apoyos para el tema que estamos dando, que son las lenguas. Esto para comentar que con el bautismo,
hay una manifestación del Espíritu con las lenguas, que es muy diferente a las lenguas que se están hablando como don. Una son las lenguas del bautismo y otras son las lenguas como don. Ok. Gracias, hermano. Entonces, Hechos capítulo 10, bueno, ahí es la parte en donde Dios le pide a Pedro que vaya a hablarle a Cornelio, que es un hombre romano, es un centurión, que no es, digámoslo así, judío obviamente, pero que es creyente y que de alguna manera en su búsqueda de Dios, Dios le quiere revelar. Y como a Pedro le fueron dadas las llaves del reino, Pedro toma la llave y abre el reino de los cielos para los gentiles. Por primera vez aquí, en Hechos capítulo 10, se ve como Pedro les está predicando, como decía el hermano Abraham. Vamos al versículo, vamos al 44. Bueno, desde antes Pedro está predica y contándoles lo que hizo Jesucristo, y en el 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ellos sí eran judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y aquí la pregunta sería, no leas más, ¿cómo sabían que se derramó el Espíritu Santo mientras el apóstol Pablo hablaba? ¿Qué es lo que sucedió? No se manifestó esta vez como lenguas de fuego en sus cabezas. Pero el versículo 46 nos dice cómo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí está. Es decir, que las lenguas son una señal de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y esto lo hablábamos ayer en la reunión de los pastores, de los que nos reunimos así de varias congregaciones. En esa reunión hablábamos de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo en el Espíritu. Y concordábamos en que esto es para estos tiempos. No es solo para los tiempos de la Biblia, sino que Dios quiere derramar su Espíritu Santo y que es una cuestión muy diferente a ser salvo. ¿Ok? Lo voy a decir otra vez. Una cosa es ser salvo, hijo de Dios, y otra cosa es tener el bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado en agua y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo. Una cosa es ser creyente y tener al Espíritu Santo dentro de uno, y otra cosa es ser creyente y estar lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia, hermanos. Todos los que han creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, todos hemos tenido o tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo lo sé? Efesios capítulo 1, rapidísimo como referencia para los que están realmente interesados. Efesios capítulo 1 me parece que es el verso 13, ahorita se los digo rápido. Sí, el verso 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quiénes oyeron la palabra de verdad aquí? No, aquí en esta congregación. ¿Quiénes han oído la palabra de verdad? Ok. Y habiendo creído en él, ¿cuántos creyeron en él? Bueno, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todos fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos, cuando oímos la palabra de verdad y creímos, pero la llenura del Espíritu es otro boleto. Es, digamos, un nivel de vida cristiana más pleno, más completo. Porque, como lo han dicho en otras ocasiones, vale la pena repetirlo por aquellos que nunca lo han oído. No es lo mismo tomar agua que meterse en un río. Cuando yo tomo agua, yo contengo el agua en mi cuerpo, el agua está en mi cuerpo, está dentro de mí. Pero cuando me meto a un río, yo estoy dentro del agua. El agua me tiene,
El agua me controla, vamos a decirlo así. A donde vaya el río, hacia allá voy a ir. Así es el Espíritu Santo en su plenitud, en la llenura del Espíritu. Lo primero es que todos tenemos al Espíritu, pero la llenura es cuando el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Y ahí hay manifestaciones maravillosas. Es un tema muy amplio, pero una de ellas, una señal de que hemos sido bautizados. Fíjense cómo lo dice aquí en Hechos 10, 45. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces estos fueron primero bautizados en el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Pero una señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo es las lenguas, es el hablar en lenguas. Ahora, una salvedad más. Esto no quiere decir que no pueda haber personas que hayan sido bautizadas en el Espíritu Santo y que no hablen lenguas. Es decir, hay posibilidad de que alguien ya sea lleno del Espíritu Santo, ya sea bautizado en el Espíritu Santo, pero no hable en lenguas. Y es cuestión de que quiera, es cuestión de que se lo proponga y las hable. Pero vamos a seguir. ¿No hay preguntas? ¿Un comentario? Adelante, hermano. Abraham, no sé si lo vayas a aclarar, porque una cosa es el bautismo en el Espíritu Santo y otra es el don de lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos los creyentes. Puede ser inmediatamente después de creer, o en un caso como el de Cornelio, hasta antes nada más estaban escuchando, pero en algún momento creyeron, sí, y después fueron bautizados en agua. Pero el don de lenguas no es para todos. O podría ser para todos, pero no todos lo tienen. Yo digo que no es para todos porque no veo que alguien tenga o haya un don para todos. No veo que todos tengan el don de milagros, claro, o el don de discernimiento, el don de palabra de ciencia. No veo que alguien tenga en la iglesia todos un mismo don. ¿Y cuál sería la diferencia entre el don de lenguas y hablar en lenguas? Ahí queda la pregunta, entonces quedaría la pregunta en el aire, porque no es lo mismo. ¿Sí? Yo les puedo decir lo que yo he aprendido acerca de esto. La diferencia entre el don de lenguas y el hablar en lenguas es que todos los que somos llenos del Espíritu podemos hablar en lenguas, pero el don de lenguas requiere forzosamente una interpretación. ¿Ok? Entonces, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, que habla primero a los Corintios 12, van juntos. ¿Por qué? Porque se está hablando en lenguas, pero hay alguien que las interpreta, o tú mismo las puedes interpretar. Yo he visto personas, he oído personas que empiezan a hablar. El Señor les dice en esta hora, primero hablan en lenguas y después hablan la interpretación. Hermano Abraham. Sí, igual yo llegué a ver personas que tenían el don de lenguas y como dices, la misma palabra dice que el Espíritu reparte los dones como quiere y no es para todos, es según el Espíritu quiere. Las lenguas como tal en el bautismo sí es para todos. ¿Por qué? Porque dice, a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede y entonces aunque nosotros no lo entendemos, el Espíritu dice que pide correctamente lo que se necesita en el momento. Y el don de lenguas es en la iglesia, se equipara, cuando tienen interpretación, se equipara a la profecía, porque edifica, exhorta, etcétera. Se equipara y es algo muy diferente al hablar en lenguas, o sea, yo no le pregunté a las personas que tenían ese don,
pero se ve algo diferente, hablan más fuerte, se siente algo distinto. Ok, gracias, hermano. Entonces usted también concuerda en que el pasaje de Romanos 8, que dice de los gemidos indecibles que el Espíritu nos permite hacer, son las lenguas. Ok, gracias. Vamos a avanzar. Vamos bien, pero quisiera que nos metiéramos un poco más con esto de las lenguas. El apóstol Pablo, regresemos a 1 Corintios 14, dice en el versículo 16, pero si tú bendices solo con el Espíritu, cuando dice solo con el Espíritu se está refiriendo a hablar en lenguas. Si tú bendices solo en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Como ahorita que yo hablé en lenguas. ¿Alguno de ustedes le entendió algo? Ni yo, pero no se rían. Ya quedamos que no es para que yo las entienda, ni para que las entienda, ni para que las entiendan ustedes, sino Dios. Pero no edifica hablar en lenguas en público, porque nadie entiende nada, a menos que se interpreten. He ahí la diferencia. Si alguien va a hablar en lenguas, es para que haya alguien que las interprete. ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias? Porque verso 17, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, no quiere decir que sea malo tampoco. No es malo que hablemos en lenguas en público, solo que no edifica. Es inocuo, vamos a decirlo así. No les ayuda en nada porque no las entienden. Pero no está diciendo, no puedes hacerlo, ¿eh? No, ese hermano habló en lenguas en público. Tampoco tenemos que llegar a ese extremo legalista de condenar eso. Porque lo que hemos aprendido es que también podríamos orar por una persona en español y después en lenguas. Por ejemplo, una persona que está enferma y no sabemos exactamente qué es lo que Dios quiere. Por ejemplo, el caso que veíamos de mi hermano Horacio. Nosotros creíamos, yo creía que Dios lo podía levantar y que lo quería levantar, pero yo creo que me equivoqué porque Dios no quiso levantarlo aquí en la tierra, sino levantarlo para llevárselo al cielo. Pero yo oré en el espíritu, primero oré en el entendimiento y le dije, Señor, sánalo, tú eres poderoso, tú lo puedes sanar. Y también oré por él en lenguas. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué quería Dios hacer, pero el espíritu sí. Entonces allí puedo empezar a orar en lenguas. ¿Y qué creen? Que cuando uno ora en lenguas, pide exactamente lo que Dios quiere. De eso se tratan las lenguas. ¿Por qué? Lo leímos en Romanos 8:26. ¿Qué pues pediremos como conviene? No lo sabemos. Alguien puede pedir, no, Señor, que me case con fulana de tal. Y Dios puede decir, es que yo no quiero que te cases con ella, te conviene esta otra. Y entonces mejor ahí ora en lenguas. Y de verdad es algo diferente. Es algo que tú no entiendes, pero que Dios estás pidiendo correctamente a Dios. Lo acabamos de leer en Romanos 8. Ahora, doy gracias a Dios, versículo 18. Doy gracias a Dios, decía Pablo, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y con este versículo y con el versículo 5, el apóstol Pablo nos está demostrando, y con el 39 también, que es bueno, muy bueno hablar en lenguas. Hay personas que hace mucho hablaban en lenguas y ya no han hablado en lenguas. Y no lo hacen porque dicen, no, es que dijeron que allí en la iglesia que no se debe de practicar eso, porque están malentendiendo el sentido de esto, como lo hemos dicho muchas veces, que el remedio al mal uso no es el desuso, sino el buen uso. No es quitar las lenguas, sino es hablarlas, pero correctamente. Entonces, ¿cuándo deberíamos de hablar en lenguas? Principalmente cuando estamos en nuestras casas a solas. Ahí es cuando el apóstol Pablo se explayaba y hablaba, dice, hasta 10,000 palabras en lengua desconocida. Vean, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
Es preferible hablar en lenguas a solas que en la iglesia. No está prohibiéndolo, no está diciendo en la iglesia nunca deben hablar en lenguas, sino está diciendo que no va a edificar. No, o sea, no sirve de nada, pues, no sirve de mucho que tú las hables en voz alta. Pastor Rubén. Precisamente, por ejemplo, ahorita lo que menciona nuestro hermano David, de que ha habido comentarios, incluso que he recibido de mucha gente, que les han dicho que no hablen en lenguas porque no saben si esas lenguas son demoníacas. Ándale, también o que son del Espíritu de Dios. Y entonces cuando alguien le hace ese comentario a alguna persona que está hablando en lenguas, obviamente pues se detiene luego y se espanta y dice, no vaya a ser. No vaya a ser la de... Pero no, hermanos, tenemos que tener la fe en el Señor, de que todos aquellos que hemos creído en el Señor, Él no nos va a dar, como lo dice su palabra, si yo le pido al Señor que Él me dé de su espíritu, Él no me va a dar una serpiente. ¿Sí? O sea, si dice, comparándonos con los padres, si nuestros padres que son malos nos dan buenas cosas, ¿cuánto más el Espíritu de Dios nos dará su Espíritu Santo? Entonces, tomando como referencia ese pasaje, cualquiera que te comente que, oye, se me hace que a lo mejor tú estás hablando lenguas demoniosas. No, ¿por qué crees que va a suceder eso en mi persona? Si yo estoy creyendo en el Señor Jesús, y si le estoy pidiendo a Dios que me dé de su espíritu, Él no me va a dar lenguas del diablo. Claro que no. Entonces, podemos ver ahí un tremendo engaño de parte del enemigo al querernos prohibir el hablar en lenguas, porque como lo acaba de decir nuestro hermano David, es de mucha bendición estar hablando en lenguas, principalmente en casa. Ahora, un comentario alrededor de esto es el mismo, quien tiene el don de lenguas puede también tener el don de interpretación. Puede ser que sí. También se da el caso de que puede no tener el don de interpretación, por eso es que aquí en Corintios hace la aclaración. Si en ese momento, incluso aunque tuviera el don de interpretación, no le da Dios la interpretación del mensaje del don de lenguas, pues es necesario que pueda callar y entonces esperar que alguien que sí tiene el don de interpretación pueda dar el mensaje de la interpretación que en ese momento se está manifestando en la iglesia. Entonces, en ese sentido, Dios quiere usarte a ti, hermano. O sea, no caigamos en solamente en que estamos escuchando todo esto y estamos solamente haciendo un acervo cultural, un acervo teológico de lo que estamos oyendo, hermanos. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que nosotros tengamos el anhelo de decirle al Señor, Señor, dame la interpretación de lo que está dando en el mensaje de lenguas este hermano. Entonces, eso es muy importante. Cuando alguien en la congregación da un mensaje en lenguas, cualquiera de nosotros, hermanos, no tiene por qué ser alguien en especial, cualquiera de nosotros, si Nancy, tú así de jovencita, puedes tener de parte de Dios, la interpretación del mensaje que se esté dando. Sí, hermanos, no nos menospreciemos. Muchas veces, incluso cuando alguien, ya lo mencionaban la vez pasada en cuanto a la profecía, no, pues me quedé callado y ya no dije nada, porque Dios ya me había dado ese mensaje de profecía para la iglesia, pero por miedo al qué dirán, o de que me está viendo fulanito o fulanita, o está tal persona,
O está el pastor Denis, ¿no? ¿Cómo voy a quedar en ridículo delante del pastor Denis? O de alguien que pudiéramos pensar que es un teólogo muy renombrado, ¿no? No, hermanos, hagámoslo, tengamos la fe de hacerlo, seamos valientes en hacerlo. Sí, sí, José, tú también, José. Amén. Amén. Deberíamos desearlo, hablar en lenguas, porque de verdad es una conexión con Dios mayor que la que podemos tener en español. Dios entiende el español y entiende cualquier otro idioma del mundo, pero el hablar en lenguas es un idioma que a Dios le satisface porque es el mismo espíritu de Él que se está comunicando con Él, pero a través de nosotros. Muy bien, hermano. Entonces debemos desear hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, no solo deberías querer hablar en lenguas, sino deberías decirle al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y quiero hablar en lenguas. Hermano Abraham. Sí, adelante. Sí, nada más un último comentario. En Hechos capítulo 8, versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los apóstoles le daban mucha importancia, a esto. Claro. Bueno, la palabra nos enseña que esto era muy importante. En cuanto oyeron que habían recibido la palabra, habían sido bautizados, enviaron gente para que pudieran ser bautizados en el Espíritu. Amén. Amén, aunque ya checamos que ahí no dice precisamente que hablaron en lenguas, pero sí, los apóstoles le daban mucha importancia al hecho de ser llenos del Espíritu, y como nosotros quizá ya no se la hemos dado. Para apoyar esto que está diciendo el hermano Abraham, y le doy la palabra a Isi, después, solo quiero llevarlos a Hechos capítulo 19, versículo 1. Vean cómo el apóstol se preocupaba porque los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren, después él escribió la carta a los Efesios y ya vimos que los que creen reciben el Espíritu, pero él no se refería al Espíritu Santo como un sello, él se refería al Espíritu Santo como el bautismo en el Espíritu Santo, porque ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Fíjense, ya se dieron cuenta que está hablando no del sello, sino del bautismo en el Espíritu, y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, ¿sí o no? Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y aquí sí dice claramente, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, una vez más, está demostrado en este pasaje cómo el hablar en lenguas es una manifestación de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Pero no solo eso, hermanos. Yo les quiero decir, aunque suena un poco feo, les quiero vender la idea de que no solamente recibir el bautismo en el Espíritu Santo no es solamente poder hablar en lenguas. Es muchísimo más. Es muchísimo más. Yo en otras ocasiones les he hablado de esto, pero tan solo los 9 dones que se estudiaron en el capítulo 12 de Primera a los Corintios no se pueden dar si alguien no está lleno del Espíritu de Dios, si alguien no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Necesitas estar bautizado en el Espíritu para poder manifestar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra profética,
milagros, dones de sanidades, don de fe, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y discernimiento de espíritus. ¿No te gustaría saber qué es lo que una persona está pensando, por ejemplo? ¿O qué es lo que conviene para tal o cual circunstancia? ¿O no te gustaría hablar de parte de Dios? ¿O no te gustaría tener el poder para orar por una persona y que esa persona sane? No lo vas a poder hacer si tú no eres lleno del Espíritu Santo, si Dios no te bautiza con su poder. ¿No te gustaría tener la fe para trasladar montañas o para hacer prodigios, para creer que Dios es poderoso para hacer tal o cual cosa? Todo eso solo lo puedes tener a través de la llenura del Espíritu Santo, además de hablar en lenguas. El hermano Dwight Lyman Moody decía, un cristiano lleno del Espíritu Santo es más eficaz en un día que en 1000 días sin el Espíritu Santo, aludiendo al Salmo 84, que dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tu presencia, o mejor es un día lleno del Espíritu Santo que 1000 días sin la llenura del Espíritu. ¿No te daría gusto? ¿No te gustaría tener eso? Deberías anhelarlo. Es más, te voy a decir algo todavía más contundente. El regalo, después del regalo de la salvación, no hay algo más importante que Dios quiera darte que la llenura del Espíritu en tu vida. Otra vez lo voy a decir. Después, ¿a poco ya se me acabó el 20? ¿Hasta la media? Ya tienen hambre, ¿verdad? Después de la salvación, que es el regalo más grande que Dios pudo habernos dado, después de la salvación, la cosa más importante que Dios quiere darte es la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Hay un pasaje, todavía faltan 5 minutos, que va a conectar todo esto que estamos diciendo. Acompáñame a Isaías capítulo 28. Antes de Isaías, solo voy a hacer referencia a esto que vamos a leer de Isaías. Versículo 22, estamos en 1 Corintios 14, 22. No. Ay, sí. Es que ya, mira cómo me traen. A ver, vas rápido. Bueno, primero una duda. Creo que el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas difieren más allá de simplemente interpretarlas. Porque desde Corintios 12 se menciona que son dos dones distintos. Dice el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Ajá. Después, más adelante, cuando está haciendo preguntas retóricas sobre si todos podríamos tener todos los dones, una vez más lo separa. Dice, hablan todos lenguas, interpretan todos. O sea, creo que más allá que la diferencia que mencionaste, que el que las lenguas sean interpretadas lo vuelve don, ¿hay algo distinto? No, Ajá. no estoy seguro de qué, pero es distinto, ¿no? Hay alguien que interpreta, puede ser la misma persona. Pablo exhorta a que la misma persona que hable en lenguas le solicite a Dios poder interpretarlas, pero algo que era mi duda, ¿cómo alguien descubriría que tiene ese don si todo el tiempo el que habla en lenguas se calla? Digamos que yo tengo el don solo de interpretarlas, yo no las hablo, pero el otro hermano que sí no las habla está diciendo, uy, no, pero quién sabe qué voy a decir, y se queda callado. Sí, es muy buena pregunta. Te aclaro otra vez la diferencia entre hablar en lenguas como manifestación de la llenura del Espíritu y tener el don de lenguas, es que el don de lenguas, ya sea que tú lo interpretes o que alguien lo interprete, se interpreta, pero el hablar en lenguas no se interpreta. Esa sería la diferencia. Y tiene mucha razón, y sí, ¿cómo podría yo saber que tengo el don de lenguas si nunca hablo en lenguas? Y ¿cómo podría interpretar a alguien que tiene el don de interpretación de lenguas si nadie habla en lenguas? Quise decir si nadie habla en lenguas. Aunque se haya entendido nadie, es que iba a decir otra cosa. Pero escuchen, aquí en el versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, esto es una clave, hermanos, es una sugerencia, y todos hablan en lenguas, ¿cuántos dicen amén?
Podría ser. Y entran indoctos o incrédulos, ahí sí ya no. Que no entren. Que no entren y que nos dejen hablar en lenguas. Podría ser. En una velada de oración, en una reunión especial, en donde todos podamos hablar en lenguas. En público. Cada uno al Señor. No está prohibido, eso es lo que quiero que vean. Pero que no entren indoctos o incrédulos porque van a decir, y ahora estos están locos. Lo está diciendo el mismo apóstol Pablo. Ese es el momento. No lo está prohibiendo, pero hay algunos hermanos que sí lo prohíben. Por eso lo menciono, porque algunos dicen, no. Eso. Ya no son todos, pero ahí es donde yo los quiero llevar. Les voy a ser sincero, estamos preparando el terreno porque queremos que ustedes reciban el bautismo en el Espíritu Santo y que hablen en lenguas. De una vez para que se lo sepan. Pero no lo van a recibir si no lo anhelan. Ahora bien, vamos a este pasaje, dice el 21. Dice, en la ley está escrito, estamos hablando de lo mismo. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Primera a los Corintios 14:21. Yo pregunto, ¿dónde está escrito eso? Porque él dice, está haciendo alusión a algo que está escrito. ¿En dónde está escrito? Isaías 28. Vale la pena para terminar con el tema así. Bueno, es difícil terminarlo así, pero vamos a Isaías 28, por favor. Allí está escrito en la ley. Versículo 9. Isaías 28:9 dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Se refiere a los bebecitos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, ¿han oído eso alguna vez? ¿No parece lengua de tartamudos eso? Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Palabra pues de Jehová, les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahora, yo tengo que decirles que esta traducción del versículo 10 y del versículo 13, al parecer es una traducción dudosa. ¿Por qué? Porque el original no dice eso, no renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, simplemente que eran palabras extrañas que no se pudieron traducir al español o a ningún idioma, ni al hebreo ni al griego. ¿Por qué? Ni al arameo. La traducción literal lo que está diciendo es kabla kab, saula sau, y luego dice algo de sed o algo así. Lo tengo aquí, pero es que ¿saben qué? No traje mi Biblia, la otra, pero si me ayudan a buscar, ¿qué les parece si leemos en otras versiones? Esta es la versión Reina Valera 60 que dice lo mismo que esa, pero me gustaría que el hermano Chucho lea la versión en el versículo 10. ¿Qué versión es, hermano? Ajá, Reina Valera contemporánea. Escuchen eso, por favor. Dice, bueno, desde el 9 para entender el contexto, ¿a quién, lo que ya leía David, a quién quieren enseñar?
¿A quién le imparten revelaciones? ¿Acaso a los destetados, a los que han dejado el pecho? Pues salen con su ta, bla, 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 to, ¿no? Ajá, ahí está. Y después en el 13 otra vez vuelve a decir lo mismo. Por eso el Señor también les dirá ta, bla, 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 to, porque no hay una traducción. Exactamente. Si oyeron, ¿no parece eso que habló el hermano ahorita o que leyó el hermano como un lenguaje de agugutata? Como de bebecitos, como de tartamudos. Repita la misma frase. ¿Alguna otra versión que diga otra cosa? Ajá. ¿Quién? El hermano Eusebio, por favor. 11. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Escuchen. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, H, D, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá, para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, A, E, I, O, U. enredados y atrapados. Y nos dice abajo un texto de difícil traducción. Fíjate, el pie de página dice texto de difícil traducción. No se puede traducir A, E, I, O, U. Pero ¿quién dice A, E, I, O, U? Generalmente los niños, ¿no? La Biblia Católica de Jerusalén, en su tercera edición, translitera los textos que están en el hebreo y dice así, porque dice, Saula Sau, Saula Sau, Caula Cau, Caula Cau, Sersam, Sersam. Eso es lo que dice literal, si lo leyéramos en español, el hebreo. O más literal. La traducción en lenguaje actual ahí dice que estuviéramos como si estuviéramos aprendiendo a leer, ¿verdad? Entonces, la Biblia Dios habla hoy. ¿Alguien tiene la Biblia Dios habla hoy? ¿No la traen? Esa dice que apenas estuvieran aprendiendo a leer Babebi Bobu. Y la Biblia Kadosh israelita mesiánica dice Tzat la Sap, Kab la Kab, Seirsam, Seirsam. No tiene traducción. Hasta la Biblia del oso, que este año está cumpliendo 450 años, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, o sea, está repitiendo eso, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allí. No pensemos, hermanos, que las lenguas son para otro tiempo, ni pensemos tampoco que no son para nosotros. Debemos anhelar las lenguas porque es una manera de comunicarnos muy especialmente con Dios. Amén. Vamos a terminar orando. Y ya si hay dudas, yo les invito a que no solo las tengan, sino que las escriban. Y la próxima semana, que va a estar primero Dios el pastor Guillermo, él se las va a resolver. No, entre todos le echamos ganas, pero no se queden con dudas. Lo que menos quisiera es lo que oramos al principio, que alguien de aquí salga más confundido. Amén. Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos entendido de la importancia de hablar en lenguas y queremos, Señor, queremos esto. Queremos esta manifestación, queremos este don, Señor, y no solo el de hablar en lenguas, sino el de interpretar lenguas. Creemos que tú quieres hablarnos de una manera especial en estos días. Y lo que menos deseamos, Señor, es tener dudas, como estas dudas que decían de que sí es de Dios o que sí es del diablo. Cuando tú eres, Señor, el que quiere bendecirnos. Señor, trae el fuego de tu espíritu a esta congregación. Llénanos de ti, Señor. Te anhelamos, te necesitamos, y no solo para hablar en lenguas, sino para todos los momentos de nuestra vida.
A cada instante reconocemos que el poder del Espíritu es todo lo que puede sacarnos a victoria. Llénanos de ti, Señor. Sopla con tu viento recio. Inunda nuestros corazones, Señor. Envístenos de poder. Que cada uno de los que estamos aquí pueda experimentar la sobrenaturalidad de la llenura de tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor. Bautízanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Lo anhelamos, lo deseamos, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Hazlo, Señor, hazlo, hazlo como tú quieras y cuando tú quieras, Señor. Hazlo como en el Pentecostés. Sorpréndenos, Señor. Envía tu fuego del cielo que consuma toda la escoria de nuestra vida que no te agrade. Envía fuego del cielo, Señor, y que queme, Señor, nuestros corazones, los inflame de tal manera que no queramos más que hacer tu voluntad, Señor. Haz lo que quieras hacer, Señor. Canta conmigo, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sí?